Olá, buenos dias, buenas noites, buenas tardes, buenas noches. Não sei, nunca se sabe de onde se pode haver gente mirando-nos. Então, vamos iniciar hoje. Todos miram bem, ouçam bem. Perfeito? Ok, vamos começar então. Hoje, uma vez mais, Reprolan está patrocinando um webinar sobre as experiências de Registro Nacional de Idosos em América Latina e Espanha, e também sobre a plataforma de dados Eusorex. Reprolan patrocina isso pelo com o apoio do organismo, e não se olvide de acessar o sítio de Reprolan e tornar-se um sócio de Reprolan. Bem, vamos começar acá por um início da importância do Registro Nacional de Idosos em todos os documentos do organismo. E mesmo nos requisitos de seguridade generais do GSR parte 1, se pode notar que já se menciona a prestação de serviços técnicos, porque não se pode ter um registro de idosos se não tem a prestação de serviços, né? E explicitamente nos registros relacionados com a seguridade. Então, no documento mais fundamental do organismo, doutoremos isso. E, seguidamente, em GSR parte 3, teremos. Aqui eu mostro a importância dos requisitos para a proteção radiológica ocupacional, pero especificamente teremos um requisito 20, que trata de la monitoração e o registro das exposições ocupacionais. Então, para as exposições planejadas, teremos uma série de requisitos e que está no Registro Nacional de Idosos, se hace parte. Especificamente, é uma responsabilidade do órgão regulador estabelecer e cumprir os requisitos para monitoração e o registro das exposições ocupacionais em situações das exposições planificadas. Então, o órgão regulador teria que estabelecer e fazer cumprir requisitos para a monitoração, registro e controle das exposições ocupacionais em situação de exposição planificadas. E também prever o necessário para manter o registro sobre as exposições e resultados das avaliações. Ademais, em outro documento que trata específico da proteção radiológica ocupacional, o documento GSG7, dois documentos prévios, eles têm em espanhol. Esse documento GSG7 não temos em espanhol, então está solamente o documento em inglês. Então, aqui também se menciona que se deve considerar a possibilidade de estabelecer um registro nacional de idosos como um ponto central para a recompilação e mantenimento do registro de idosos. Há que se prever a perda de dados sobre as doses individuais, em caso de o titular, registro ou licenciatário cesse suas atividades em estado em questão. E permitir que se haja uma análise periódica dos dados para verificar o que se passa quando a prática um determinado tipo de serviço. Então, os registros não estão lá solamente para ter um banco de dados. Há que utilizar o banco de dados para ver como está a tendência das doses por uma determinada prática, ou se necessita de uma otimização, enfim. Uma outra grande função do Registro Nacional de Idosos. Pero, eu vou voltar a 2011. O Registro Nacional de Idosos teve uma parte, e para mim é muito especial estar falando aí hoje, fazendo esta introdução, porque em 2011, em La Habana, nós outros, junto com outros experts, tratamos de desenhar e promover o que se tornou hoje
o Registro Nacional de Doses. Então, em uma missão do organismo em Havana, 2011, nós outros teremos uma reunião para avaliar do Registro Nacional de Doses de todos os países que teriam alguma coisa para contribuir, pero, na verdade, não identificamos um único registro de doses nacionais, no caso, que teria a possibilidade de cumprir todas as necessidades. Então, o grupo de trabalho, esse acá, o que mostra acá, é o reporte final do grupo de expertos. Então, como principal recomendação, se propõe que implementasse um projeto que permita desenhar uma proposta de estrutura de dados e organizacional para um registro nacional de doses que inclua as experiências dos modelos implementados na região e, a sua vez, cumprir com as exigências e requerimentos nacionais e que pueda ser compatibilizado com outros esforços regionais e interregionais dedicados ao processamento dos dados da vigilância radiológica individual. E com a finalidade de aproveitar a experiência dos modelos desenvolvidos na região, se propõem que participem os seguintes países: Brasil, Cuba e outros países que a região que têm serviços de vigilância consolidados e que han identificado a necessidade de contar com o Registro Nacional de Doses. Então, essa é a situação. E para mim, como mencionei antes, é um honor porque eu estava em início de Reprolan e hoje também estava em início do Registro Nacional de Doses. Então, não sei mais, finalizando a introdução, eu vou chamar a Marjorie Valderramos, que irá fazer uma apresentação. Aqui é uma apresentação de protótipo do Registro Nacional de Doses para a América Latina e principais experiências em sua implementação. Marjorie é licenciada em Cibernética Matemática desde 1988 na Faculdade de Matemática na Universidade de Havana, trabalhando durante mais de 28 anos no Centro de Proteção e Higiene das Radiações, onde se desempenha como jefa do Grupo de Serviços Informáticos e Rede. Ha dirigido projetos nacionais e internacionais relacionados com o desenho e o desenvolvimento de sistemas informáticos no campo da proteção radiológica. É também responsável pelo equipe gestor do Banco Nacional de Doses Limpa e forma parte do equipe desenvolvedor do projeto de registro nacional de doses para a América Latina, uma atividade que foi promovida pelo organismo, como havia falado, desde 2011. E a realizado atividade docente de pré-grado, pós-grado e impartido cursos de treinamentos a entidades usuárias, órgãos reguladores, provedores de serviços médicos desde o ano 2000. É também experta do Organismo Internacional de Energia Atômica em temas de gestão da informação e desenvolvimento de softwares no campo da proteção radiológica. Aqui eu finalizo a apresentação e passo a palavra para Marjorie. Marjorie, é com você. Buen día para todos. Bueno, como muchas gracias Luis y bienvenido a todos. Nos complace compartir las experiencias en el desarrollo del prototipo de registro nacional de dosis para América Latina y algunas experiencias que se ha tenido en la implementación en nuestra región. Como comentó Luis, las normas de seguridad del OIEA establecen que los organismos reguladores tomen medidas para el establecimiento, conservación y recuperación de los resultados de la vigilancia radiológica de la exposición ocupacional. También muchas regulaciones de algunos países, así como las buenas prácticas internacionales, promueven la existencia de un registro centralizado de los resultados de la vigilancia radiológica individual. Partiendo de la premisa que la dosimetría es una herramienta efectiva de verificación de la seguridad en las instalaciones radioactivas o nucleares, la existencia de un registro y sus herramientas estadísticas
permiten potenciar el valor que la información dosimétrica puede tener para la supervisión de la seguridad, al contribuir a la identificación de la pertinencia y la efectividad de los programas de protección y seguridad radiológica implementados en las prácticas. En la generalidad de los países de la región de América Latina, los datos dosimétricos no estaban centralizados ni armonizados. La información estaba dispersa, incompleta, almacenada en formatos y estructuras de datos distintas. No se podían hacer análisis estadísticos eficaces, siendo limitada la posibilidad de emplear los datos dosimétricos para caracterizar la situación radiológica de manera integral a escala nacional, por un territorio, un sector, por tipos de prácticas y puestos de trabajo. En resumen, había una gestión descentralizada de la información dosimétrica y en lo fundamental concebida para satisfacer requisitos de los laboratorios proveedores de servicios dosimétricos y no de un registro nacional de dosis. Se conocían las experiencias de Cuba y Brasil en el diseño, implementación y operación de sus registros nacionales de dosis. Cuba con el Banco Nacional de Dosis Ocupacional, que incluye los servicios de dosimetría externa e interna, y Brasil con muchos años de experiencia en un sistema de gestión de la dosimetría externa ocupacional. Partiendo de esta necesidad y esta problemática de la región, esta problemática se comienza a través de un proyecto del OIEA el desarrollo de un prototipo de registro nacional de dosis para América Latina. El objetivo principal de este proyecto era contribuir a perfeccionar la supervisión de la seguridad en las aplicaciones y en el sistema de evaluación de la exposición ocupacional. Pero por supuesto también era contribuir a centralizar los historiales dosimétricos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, recuperar, digitalizar, armonizar en un formato único toda la información dosimétrica disponible en el país y permitir a las autoridades reguladoras, a las organizaciones relacionadas con la seguridad y a las instalaciones y a los trabajadores consultar las dosis que los trabajadores han recibido de por vida, independiente de la instalación y la práctica en la cual recibieron dichas dosis. Un registro nacional de dosis debe ofrecer una estructura apropiada para almacenar datos relacionados de los trabajadores, la caracterización de las instituciones en las que laboran y la función que desempeñan, es decir, la práctica y su categoría ocupacional y, por supuesto, las dosis evaluadas. Las estructuras de datos deben estar compuestas o están compuestas por un fichero y registros de datos y clasificadores de información y la relación entre ellos. Cuando se diseña el Registro Nacional de Dosis, para facilitar el manejo de la información, se definieron un conjunto de clasificadores que garantizaban una mayor integridad de la información y permitían correlacionarla convenientemente. El Registro Nacional de Dosis tiene que ser capaz de considerar la posibilidad de que un trabajador pueda estar sujeto a diferentes tipos de exposiciones en su ambiente laboral o en diferentes instalaciones y se pueda monitorear por diferentes servicios dosimétricos en un mismo periodo de tiempo. De manera resumida, el Registro Nacional de Dosis debe contener un Registro Nacional de Entidades Usuarias, un Registro Nacional de Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos, un registro de los centros proveedores que hay en el país de los servicios dosimétricos, un registro de los servicios de vigilancia radiológica que realiza cada centro proveedor, y en la versión del prototipo para América Latina se incorporó registros que almacenaran los historiales de las acreditaciones de estos laboratorios por la 1725 y que almacenara también los procesos de reconocimiento o autorización de los servicios proveedores dosimétricos. Dentro del grupo de clasificadores que almacena un registro nacional de dosis es importante, por supuesto, el clasificador de prácticas y el clasificador de cargos o categorías ocupacionales. Es una premisa del trabajo del Registro Nacional de Dosis que la información de los resultados de la vigilancia individual de un trabajador, tanto la histórica como la actual y la futura, solo se incorporen a un registro nacional cuando se pueda identificar de manera inequívoca el código de identificación de ese trabajador, que es un código que tiene que ser de alcance nacional, que identifique de manera única al trabajador en el país, el código de la instalación, que también le identifique de manera única, el código de la práctica que está asociado a un registro, a un clasificador de práctica, el código de la cargo, categoría ocupacional o función respecto a las radiaciones, el código del servicio dosimétrico que realiza la evaluación de la dosis,
y por supuesto el periodo de monitoreo y la dosis, y se garantiza la trazabilidad de todos los paquetes de datos que se envían al Registro Nacional de Dosis. La plataforma de desarrollo del registro fue tecnología SPNet, Microsoft Visual Studio.net y bueno, como sistema de gestión de base de datos, Microsoft SQL Server. Es una plataforma similar a los esfuerzos que ha realizado el OIEA en el desarrollo del sistema RISE para las autoridades reguladoras nacionales. Se ha desarrollado una primera versión funcional del Registro Nacional de Dosis. El Registro Nacional tiene dos componentes principales, un sitio web que visualiza algunos resultados importantes almacenados en el registro y un sistema para la gestión del proceso de importación de los datos dosimétricos que valida los datos importados enviados por los proveedores. Este módulo, esta componente del registro también permite caracterizar la información de los proveedores, actualizar la información de los clasificadores y otras funciones específicas. Juega un rol importante en la implementación del registro, por supuesto, la existencia de un equipo gestor, los laboratorios de proveedores de servicios de dosimétricos que exportan información al Registro Nacional de Dosis, las autoridades reguladoras que regulan las políticas nacionales de uso y funcionamiento y, por supuesto, los usuarios del Registro Nacional de Dosis. Está establecido los formatos de los ficheros de datos que se deben enviar al Registro Nacional de Dosis por los laboratorios, paquetes de entidades, de trabajadores y de dosis. Ya veremos brevemente más adelante porque también los proveedores deben exportar esta información. Independiente del servicio dosimétrico y del laboratorio del cual se exporten datos, se debe generar este fichero que debe cumplir con los requerimientos establecidos por el Registro Nacional de Dosis. El Registro Nacional tiene un grupo de clasificadores que cuando se implementa tiene configurado un grupo de valores predeterminados. Hay clasificadores que sí tienen información específica del país, como son la localización, la ubicación por provincias, ciudades, etcétera. Es importante conciliar el contenido de los clasificadores del Registro Nacional entre el equipo que gestiona el registro y la autoridad reguladora, y por supuesto esta información debe ser armonizada por todos los centros proveedores de datos dosimétricos. Es importante caracterizar e identificar todos los centros proveedores que hay en el país y sus servicios dosimétricos que han ejecutado o ejecutan ensayos. Es importante caracterizar todos los servicios de vigilancia establecidos en el país. Este registro es el eslabón primario para importar información al Registro Nacional de Dosis. Con el Código de Servicio Dosimétrico establecido por el registro, los proveedores de datos de servicio dosimétrico deben exportar información al Registro Nacional de Dosis. Hay un módulo importante en el Registro Nacional de Dosis asociado al proceso de importación de los paquetes de datos recibido de los proveedores, que tiene asociado un proceso importante de validación de los datos y garantiza la trazabilidad de la información que viene de los proveedores. Este módulo permite valorar el avance del proceso de importación y evaluar la calidad de los datos de los proveedores. Los datos erróneos no son incorporados al Registro Nacional de Dosis, son reenviados a los proveedores para la solución de sus conflictos. Hay una premisa importante en el desarrollo de un registro nacional de dosis, que su información principal se nutre de los paquetes de datos enviados por los proveedores, que no se pueden ser modificadas por el Registro Nacional de Dosis, pero hay una situación específica que es aquellas dosis que, dependiendo de las regulaciones nacionales, requieren ser investigadas y del resultado de esta investigación se determina que las dosis no son correctas y hay que crear un mecanismo nacional de que la autoridad reguladora notifique los resultados al equipo gestor, y en este caso ha incorporado un módulo para marcar estas dosis como erróneas en el sistema para que no influya en las estadísticas nacionales. Nunca se borra un dato enviado por un proveedor y el sistema permite, de acuerdo a los protocolos de actuación de cada país, incorporar una dosis estimada como sustitución de una dosis que se determinó que era errónea. El sistema tiene un grupo importante de reportes, permite el historial dosimétrico de un trabajador de por vida, por servicio, en un periodo de tiempo, las mediciones realizadas a los trabajadores de una instalación por un servicio, por un periodo de tiempo, también reportes estadísticos por periodos de tiempo, por prácticas, por sector, por ministerio, por provincia
o estados. El sistema le permite reportar a la autoridad reguladora los trabajadores que superan los límites anuales de la dosis Zuri, efectiva. Diga usted. Sua apresentação não está Diga na usted. pantalla. Sua apresentação não está na pantalla, somente usted. Se quedou sua apresentação. ¿Desde hace mucho rato? Não. Sua apresentação, seu PowerPoint, não está em la tela. Vale. Luis, ¿ya está? Ahora está entrando. Continúo. Sí, perfecto. Vale, continúo. También el sistema permite emitir reportes de trabajadores que superan los límites de dosis efectiva, de dosis equivalente, de dosis en extremidades y en cristalino. Después de 5 años, un poquito más de tiempo, se ha logrado el diseño, desarrollo, validación y comienzo de la implementación de un registro nacional de dosis en América Latina. Hoy 17 países de nuestra región tienen una experiencia con diferentes, por supuesto, niveles de alcance y avances en la implementación a mostrar en este tema. Cuba y Brasil cuentan con sus herramientas propias y experiencia de varios años en la implementación y operación de sus registros nacionales. Hay algunas experiencias en la implementación en América Latina de región. Primero es que el registro nacional puede estar ubicado en la autoridad reguladora o en otra entidad en que ella delegue la responsabilidad con el procesamiento y custodio de la información dosimétrica. En nuestra región, por lo general, los países más pequeños, la función de ser la operadora del Registro Nacional de Dosis está delegado en otras entidades que no son la autoridad reguladora. Los países grandes con varios proveedores sí normalmente está implementado en la autoridad reguladora. Independiente de donde esté instalado, la autoridad reguladora es la responsable de las políticas que se diseñen para la gestión, conservación y uso del Registro Nacional de Dosis. En la generalidad de nuestros países no se cuentan con registros nacionales correctamente codificados de entidades usuarias y de trabajadores ocupacionalmente expuestos, gestionados por las autoridades reguladoras por diferentes razones. Hay países que hay más de una autoridad reguladora o las prácticas de menor riesgo no están controlados todos los trabajadores. En resumen, se ha tomado como pauta que para crear estos registros se ha partido también de la información que cuentan los proveedores de los servicios dosimétricos, que a su vez normalmente no están completos ni armonizados y que hay que hacer un trabajo de completamiento. En nuestros países no están armonizados los contenidos de los clasificadores de prácticas y cargos o categorías ocupacionales, información que es muy importante para el registro, aunque existen las regulaciones nacionales que establecen las prácticas autorizadas, en muchos casos no está correctamente codificado o no todos los entes, autoridades reguladoras, proveedores, la tienen nominalizada de la misma manera. Pues esta información es importante armonizarla a nivel de país. Se recomienda también, por supuesto, que cada proveedor desarrolle herramientas e interfaces para exportar al Registro Nacional de Dosis los paquetes de datos cumpliendo con los requisitos establecidos por el Registro Nacional de Dosis. Teniendo las experiencias alcanzadas en la implementación en América Latina del registro, se han identificado un grupo de etapas para alcanzar su efectiva implementación. Hay que definir políticas, es recomendable definir políticas nacionales, definir el equipo gestor y sus responsabilidades, definir dónde va a estar ubicado y la frecuencia de suministro de la información, documentar todos los procesos y los requerimientos. Por supuesto, ya hablamos de establecer los códigos de alcance nacional para identificar las instalaciones y para identificar los trabajadores de manera única. Y bueno, hay que conciliar los datos y caracterizar los proveedores y formalizar el proceso de importación. La experiencia alcanzada en América Latina en la implementación del registro indican que se requiere una adecuada coordinación y contribución de 3 actores clave: las organizaciones encargadas por la gestión del sistema, los equipos gestores, los laboratorios proveedores de servicios dosimétricos y las autoridades reguladoras. Solo una elevada sinergia en estos 3 componentes y el desempeño de estos 3 actores garantiza el éxito de la implementación de un registro nacional de dosis. De esta primera parte podemos decir como conclusiones que el desarrollo de un prototipo de registro nacional de dosis
provee a los países de la región de América Latina de una herramienta que permite procesar de manera sistemática y automatizada la información de los resultados de la vigilancia radiológica individual generada por todos los centros proveedores que hay en cada país. El avance en el proceso de implementación de registro en nuestros países permitirá centralizar el historial dosimétrico de los trabajadores, conservar información dosimétrica histórica, garantizando así su carácter legal, y verificar el grado de cumplimiento de límites y restricción de dosis, pudiéndose llevar a cabo evaluaciones estadísticas importantes para la toma de decisiones en nuestros países. El sistema desarrollado forma parte de un conjunto de acciones desarrolladas por el OIEA destinadas a apoyar los esfuerzos nacionales en la gestión de información generada en su sistema de vigilancia radiológica individual. El contar con un sistema común de gestión de información dosimétrica a nivel nacional, a nivel regional, disculpen, abre un espacio importante de integración e intercambio científico entre los países y sus instituciones encargadas de supervisar la seguridad. Siempre hemos dicho que el verdadero reto no está en el desarrollo de una aplicación informática que puede ser modificada, perfeccionada, sino en el proceso de armonización y recuperación de la información dosimétrica que hay en nuestros países. Ese es el verdadero reto. Se necesita un gran esfuerzo si se pretende recuperar información generada durante años por los servicios dosimétricos, teniendo en cuenta que la finalidad era reflejar resultados de los ensayos y no constituir un registro histórico. El órgano regulador debe incorporar, es recomendable que incorpore las exigencias del registro a los procesos de reconocimiento de competencia técnica o autorización de los proveedores de servicios dosimétricos. Se requiere compromiso, continuidad en el trabajo, esfuerzo e iniciativas para recuperar la información histórica. Y por supuesto, creemos que también es importante tener un sistema legislativo robusto que garantice la implementación de los registros nacionales. El reto actual del Registro Nacional de Dosis es primero continuar el proceso, avanzar en el proceso de implementación en los países, armonizar la información y recuperar paulatinamente la información histórica, combinar una segunda versión del Registro Nacional que está desarrollándose en este momento, que incluye un grupo de mejoras identificadas por los países, que aumenta el número de reportes generados por el sistema y que permite exportar los resultados del registro a otros formatos y graficar algunos resultados. El gran reto durante años ha sido promover el diseño de una herramienta consolidada de los datos dosimétricos para la región de América Latina, que se nutra de la información periódica de los registros nacionales y pueda ser utilizada para caracterizar la situación radiológica de manera integral a escala nacional y contribuir a otros esfuerzos internacionales. Por supuesto que este sistema parte su idea de que esté aumentada la implementación de los registros nacionales. Bueno, la situación en América Latina es similar, ha sido vista en otras regiones, Asia Pacífico y de África. La mayoría de los países en vía de desarrollo no habían establecido sus sistemas nacionales de registro de dosis y se ha desarrollado una primera versión de registro en inglés basada en logros y experiencias obtenidas en la región de América Latina. Bueno, hasta aquí la primera parte de la intervención asociada al prototipo de registro nacional de dosis. Y ahora de manera breve queremos exponer algunos resultados del Banco Nacional de Dosis de Cuba. La vigilancia individual en nuestro país se comenzó a implementar desde la década del 80 del siglo pasado y en la actualidad abarca el 100% de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. En nuestro país se han utilizado diversas técnicas y han sido varios los laboratorios proveedores de servicios. Similar a la región, había diferentes formatos, estaban almacenados en diferentes formatos, había diferentes servicios, diferentes herramientas para el tratamiento de la información dosimétrica, diferentes estructuras de datos. En este entorno se propone desarrollar el Banco Nacional de Cuba, que se diseñó, desarrolló y comenzó a implementar bajo proyectos del marco del programa Ramal Regulador y del programa Ramal Ruquial. En la actualidad, el Banco Nacional de Dosis funciona como un servicio estatal que garantiza un esquema sostenible para operar de manera rutinaria. En nuestro país, la figura del servicio estatal es para aquellos servicios científico-técnicos con encargos estatales, como pueden ser la Red Nacional de Vigilancia Ambiental,
los servicios de emergencia radiológica. En esa clasificación se incorporó el Banco Nacional de Dosis para garantizar su operación rutinaria. Se ha logrado una relación efectiva entre los tres componentes claves, la autoridad reguladora, los laboratorios, el equipo gestor. Se ha utilizado incorporar en los cursos básicos de protección radiológica y talleres de protección radiológica conferencias acerca del Banco Nacional de Dosis para aumentar su visibilidad. Y más adelante veremos el uso de reportes ejecutivos periódicos como un mecanismo de enfoque proactivo de los resultados del Banco Nacional de Dosis. En nuestro país el banco está ubicado en el Centro de Protección y Higiene de las Radiaciones, que es el centro que es el soporte de los servicios de protección radiológica del país. Existe un equipo encargado de la gestión y monitoreo del Banco Nacional de Dosis y por supuesto en este equipo hay un especialista de la autoridad reguladora que forma parte del grupo y es el enlace con la autoridad reguladora. En nuestro país hay dos autoridades reguladoras, pero es la Dirección de Seguridad Nuclear en la que realiza los procesos de autorización a los proveedores y regula las políticas del Banco Nacional de Dosis. La Dirección de Seguridad Nuclear tiene establecido un proceso de reconocimiento de competencia de los servicios de protección radiológica y dentro de ello de manera particular los servicios dosimétricos. Mensualmente se importan al banco los paquetes recibidos de los laboratorios por servicio, se continúan trabajando en la recuperación de información histórica y 3 meses concluido el periodo de monitoreo se reportan los resultados del periodo. Actualmente hay 2 laboratorios de servicios que exportan información al banco y que tienen creadas sus interfaces para exportar de manera automática. Hay 5 servicios dosimétricos que exportan información de dosimetría externa e interna. Los laboratorios todos cuentan con reconocimiento de competencia de la autoridad reguladora y el laboratorio de dosimetría externa está acreditado por la ISE 1725. En estos momentos hay alrededor de 2.226 entidades que son usuarias de los servicios, no todas activas en este momento. Ya hay más de 26.000 trabajadores ocupacionalmente expuestos que en algún momento han tenido servicios dosimétricos, hayan sido evaluadas sus dosis. Hay más de 1.616.585 datos dosimétricos almacenados en el Banco Cubano y ya se tiene información de 20 años de información dosimétrica, como les había comentado, de 7 servicios de vigilancia individual. Activo como promedio en los últimos 10 años hay 1.421 entidades que utilizan servicios dosimétricos y como promedio hay 11.859 TOEs monitoreados, de los cuales el 92% pertenecen a las prácticas médicas y de ellos el 85% a radiodiagnóstico, dígase convencional, odontología, intervencionismo. Como les había comentado, la visualización de la información gestionada por el Banco de Cuba no se ha limitado a los reportes rutinarios, sino que utilizó un enfoque proactivo al concebirse un grupo de reportes ejecutivos que se envían a los directivos de las principales organizaciones relacionadas con la seguridad. Y estos reportes incluyen algunos indicadores de los resultados de la vigilancia radiológica de cada servicio que se brinda en el país. Mensualmente se envían también a los directivos de las principales organizaciones relacionadas con la seguridad listado de los TOEs que superan los límites establecidos en la legislación nacional. También el banco contribuye a la función de supervisión que realiza la autoridad reguladora y previo a su solicitud emite mensualmente los historiales dosimétricos de las entidades que van a ser sujetas a inspección para poder utilizar esta información durante los procesos de inspección. Anualmente se prepara un compendio estadístico con los principales resultados de la vigilancia en el país por provincias, por ministerios, por sector, por práctica. El banco también se ha utilizado para valorar el comportamiento de la seguridad de una práctica en una instalación en un periodo dado en soporte a los procesos de renovación de su licencia de operación. Hay un grupo que realiza asesorías de protección radiológica que colabora con las instalaciones en su proceso de licenciamiento y han solicitado al banco evaluar los datos en el periodo para renovar las licencias de operación. El banco tiene concebido que como parte del proceso de operación por el grupo gestor se puedan diseñar reportes a solicitud de los diferentes usuarios autorizados con fines de investigación
o para realizar evaluaciones de seguridad, realizar estudios sobre tendencia, exposición ocupacional y optimización de la dosis. Este es un uso peculiar que en Cuba se le ha dado al Banco Nacional de Dosis, se utilizó en el primer ejercicio de identificación de necesidades de capacitación en protección radiológica con un enfoque sistémico para el desarrollo de la Estrategia Nacional de crear competencias en protección y seguridad radiológica. Se pretende continuar usando el banco para este proceso de identificación de necesidades. Como conclusión, podemos decir que actualmente el Banco Nacional de Dosis es un servicio rutinario más con que cuenta el Sistema de Seguridad Radiológica de Cuba, que ha permitido centralizar historiales dosimétricos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos de las instalaciones radioactivas cubanas. Se ha potenciado el valor de la información dosimétrica, se ha facilitado a la autoridad reguladora cubana una herramienta que le permite verificar el grado de cumplimiento de los límites y restricciones de dosis establecidos, y se pueden realizar evaluaciones estadísticas de los resultados de la vigilancia que permitan identificar la efectividad de los programas de protección y seguridad radiológica implementados en las prácticas. Los retos de nuestro banco ha sido continuar y fortalecer los análisis estadísticos, incorporando nuevos reportes y correlaciones, hacer uso de la minería de datos, continuar trabajando por garantizar que los datos del banco sean de utilidad a otras organizaciones e individuos vinculados a la seguridad, compatibilizar las salidas con otros esfuerzos regionales e interregionales dedicados al procesamiento de los datos dosimétricos y compartir y publicar los principales resultados de la vigilancia radiológica individual en Cuba. Por supuesto, continuamos recuperando información dosimétrica histórica disponible de los años procesadas en los años anteriores al 2000. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Zuri. Bueno, las preguntas serão hechas no final de las 3 presentaciones. Entonces, no olviden de colocar, de poner en el chat las preguntas, tanto en el chat de Google Meet quanto de YouTube. Bien, vamos a pasar para la otra presentación. Yo voy a poner aquí. Entonces, la próxima presentación es de Norma Alejandro Roes Zuniga, que vai ser a apresentação sobre o Registro Nacional de Doses em Nicarágua. Norma é diretora do Laboratório de Física de Radiações e Meteorologia, em qual presta os serviços de proteção radiológica, tais como dosimetria personal externa e interna, calibração de monitores de área e contaminação, irradiação de dosímetros, controle de qualidade, a los equipos generadores de raio-X, monitoreio de los puestos de trabalho e provas de frotes. Además, de la formação em proteção radiológica de los profissionais que lo requerem a nível nacional, inclusive os encarregados da proteção radiológica. É catedrática da Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua, em Managua, onde imparte docência em las áreas de proteção radiológica e física médica. É membro também da Comissão Nacional de Energia Atômica de Nicarágua, em representação da UNAM em Managua. E membro da equipe de gestão do Registro Nacional de Doses. Norma, graças por estar aqui conosco. E a palavra está com você. Norma? Normas? Así, perfecto. Bien, muy bien. Pero no estamos... ¿Está sin micrófono? ¿Se cayó? Ahora sí, voy. Pero la presentación no está más. Voy. Ahora sí. ¿Todo bien ahora? Ahí sí. Ahí sí.
Ok, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Como mencionó Luis, mi nombre es Norma Roas. Voy a hablarles un poquito del Registro Nacional de Dosis en Nicaragua. El Registro Nacional de Dosis lo lleva el Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología de la Facultad de Ciencias de la UNAM Managua. Fue fundado en 1993. Desde su inicio es respaldado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el único en el país. Responde a las necesidades de radiología a nivel nacional. Cuenta con 4 laboratorios de calibración, dosimetría externa, dosimetría por incorporación y control de calidad y monitoreo. Tiene un perfil de gestión, investigación e internacionalización, que son las funciones de la UNAM Managua. Es miembro de las redes que tienen que ver con la difusión de la información en el tema de protección radiológica y física médica. El laboratorio tiene un sistema de gestión de calidad implementado en todo como tal, cubre todos los laboratorios. Sin embargo, en este momento estamos en un proceso de acreditación por la ISO 17025-2017 en el laboratorio de calibración dosimétrica y precisamente el laboratorio de dosimetría externa. Sin embargo, aunque cubre todos los laboratorios, por el momento solo estamos en proceso de acreditación de estos 2. Un poco de historia de lo que tiene que ver con el registro en Nicaragua. Como lo comentaba Luis, inició con el RLA 9066. En esa reunión participó un especialista de Nicaragua, donde se discutió el diseño del Registro Nacional de Dosis para América Latina y el Caribe. Nicaragua, tenemos el honor de decirlo, fue el primer país donde se implementó el registro, el primer prototipo del Registro Nacional en el 2014. Esto nos permitió contribuir a los procesos de revisión y puesta en funcionamiento de la primera versión del prototipo del Registro Nacional, con una visita que nos hizo precisamente Marisuri, y pudimos dar algunas observaciones a la primera versión, ¿no? Tenemos la ventaja que somos un país pequeño, por tanto, podemos tener posibilidad de abarcar la mayoría de los usuarios que tiene el país en lo que tiene que ver con los TOEs, ¿no? El laboratorio, el Registro Nacional de Dosis está ubicado en el Laboratorio de Física de Radiaciones, no en la autoridad reguladora. Para esto se implementó un equipo gestor que tiene sus responsabilidades como tal, con un responsable y 2 miembros más. El responsable es el encargado de protección radiológica del laboratorio y tenemos 2 miembros más, que uno de ellos soy yo, ¿no? En esa primera visita se ingresó la información a las hojas del CEL y todos los paquetes de datos. Nos permitió en ese momento el completamiento de los clasificadores en conjunto con la experta, la armonización de la información de los registros, y conformamos el equipo que tiene funciones total, aunque pertenecemos al mismo laboratorio, el equipo gestor tiene funciones diferenciadas con los prestadores de servicio, ¿no? Los prestadores de servicios en este caso son el Laboratorio de Dosimetría Externa y el Laboratorio de Dosimetría por Incorporación. Tenemos una relación directa con la autoridad reguladora, como lo comentaba Luis. Como directora del laboratorio soy parte de la Comisión de Energía Atómica. Eso nos permite vincular todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Dosis con la autoridad reguladora nacional, ¿no? Luego tuvimos una segunda visita de la experta. Se instaló de nuevo, tuvimos una dificultad con el registro en ese momento. Sin embargo, siempre nosotros, es una costumbre o es un requisito del sistema de gestión hacer respaldo de toda la información externa. Logramos tener un respaldo de la información, se reinstaló nuevamente el registro y la nueva versión que traía la experta en ese momento, se actualizaron todos los usuarios, se restauraron los datos y los clasificadores, y se actualizaron y completaron el registro de los centros proveedores dosimétricos. Se configuró en ese momento, al inicio, en la primera versión, solo había quedado en un servidor. En este caso, previendo las dificultades que tuvimos en la primera ocasión, se instaló el registro en 3 máquinas que la experta dejó configurada del equipo gestor, ¿no?
En ese momento también se hicieron algunas sugerencias, por ejemplo, el paquete de datos dosimétricos solo permitía observaciones para la dosimetría externa. Nosotros sugerimos que hubieran observaciones para la dosimetría interna también, que permitiera borrar paquetes de datos de dosis excepcionales, incluyendo algunos errores, e incluir una opción de eliminar las dosis con prácticas y o cargos desconocidos de un paquete que hubiese sido incorporado al Registro Nacional de Dosis. La verdad que nos ha dado una gran experiencia la implementación del registro. Se ha trabajado en equipo, en el laboratorio como tal, definiendo funciones específicas para cada quien, ¿no? El equipo gestor también trabajó en la hoja de Excel, porque a la hora de que se importaban los datos teníamos algunos errores que nos atrasaba mucho, entonces no lográbamos realizar como nosotros lo queríamos. Entonces los laboratorios que son los proveedores del registro solicitaron que hiciéramos una validación por número de caracteres de las cédulas. Como decía Marisuri, nosotros tenemos identificado el TOE por la cédula nacional, que es única, y la institución por el código MINSA, que también es único, ¿no? Entonces esos son los dos parámetros fundamentales para que nosotros podamos ingresar los datos al registro nacional. La fórmula para fechas, porque en algunas ocasiones los técnicos incluían algunos periodos que era mayor la fecha de entrada que la de salida, o viceversa. Entonces esto nos permitía también errores a la hora de exportar los datos al registro, y también nos permitía tomar desde la fecha de nacimiento, desde el número de cédula. Entonces, todo eso se le hizo mejora a la hoja de Excel para nosotros poder agilizar el ingreso al registro, ¿no? Según los datos de la autoridad reguladora, nosotros tenemos 14 instalaciones de industria, 180 del área médica, 3 instalaciones de investigación e instalaciones de supervisión, aproximadamente 200 instalaciones, ¿no? Las proyecciones de la autoridad reguladora para el próximo quinquenio o 5 a 10 años es que tengamos alrededor de 300 instalaciones en el país. El estado actual del Registro Nacional de Dosis lo tiene el Laboratorio de Física de Radiaciones, como lo comentaba anteriormente, ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es el único a nivel nacional. Tenemos dentro del registro las magnitudes HP10, HP07, HP3 y dosimetría interna, ¿no? Actualmente tenemos 140 instalaciones registradas en el registro nacional. Tenemos importado alrededor de 237 paquetes de datos. Los TOEs, tenemos 3.627 TOEs y hay 26.400 y algo dosis ingresadas al registro nacional a la fecha. También podemos sacar historiales, como lo decía Marisuri, de los TOEs, de un TOE en general, con toda si tiene HP3, si tiene HP07, si tiene HP10, si tiene por incorporación, lo podemos sacar en pantalla. Esto también nos ha permitido que nosotros podamos dar los historiales dosimétricos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos según requerimiento de la Autoridad Reguladora Nacional. Otra cosa importante, nosotros tenemos dentro de la facultad lo que es el departamento de computación. Esto nos permite tener una bondad, que es que tenemos a los programadores que nos pueden apoyar. El Registro Nacional de Dosis está en el proceso el sistema de gestión de calidad de laboratorio está en proceso de tener un software para digitalizar y tener en un programa todo lo que es el registro, el sistema de gestión. Esto implica que nosotros también podamos migrar hacia tener un registro de formato o tener una interfaz entre el laboratorio de dosimetría externa y el Registro Nacional de Dosis y poder prescindir de lo que es la hoja de Excel y evitarnos errores a la hora de trasladar la información o hacer la importación de los datos de dosimetría hacia el Banco Nacional de Dosis, ¿no?
Tenemos retos importantes como son recuperar los datos antiguos. Si bien es cierto, el laboratorio nace, como les comentaba al inicio, en 1993, nosotros prácticamente 2-3 años después de su inicio empezamos a hacer la dosimetría. En ese momento no tenían código MINSA, que es algo fundamental para nosotros ingresar al registro de las instituciones. Entonces eso nos está dificultando bastante la recuperación de los datos históricos. No se cuenta con la categoría del TOE en esa información que nosotros tenemos del inicio. Y bueno, la identificación del TOE también nos están haciendo falta los números de cédula. Entonces, a solicitud del experto hemos iniciado a ingresar los datos del 2020 hacia atrás con la intención de que TOEs que tengamos en este momento, en la actualidad, que ya tienen su cédula, nos aparezcan en los datos antiguos y entonces poder hacer una recopilación de la información. Los retos también es la automatización del sistema de dosimetría externa y exportar directamente los datos al Registro Nacional de Dosis y emitir reportes desde el Registro Nacional, ya que en este momento solo podemos hacer print screen de pantalla. Creo que es una bondad que traerá, lo comentó Marisure, la nueva versión del registro, emitir reportes ya sea en Excel, en Word, en PDF, para que nosotros tengamos una mayor facilidad a la hora de emitir los reportes de dosimetría o lo que nos pide el registro. Otra cosa es poder hacer la minería de datos, como lo comentaba Marisure. Estamos en un proceso de actualizar la información, pero queremos utilizar todas las bondades del registro, como lo está haciendo Cuba y seguramente como lo hace Brasil con su registro nacional. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes, a la orden para cualquier información que requieran. Ok, muchas gracias, Norma. Gracias por apresentar para nós outros a experiência de Nicarágua com o Registro Nacional de Doses, todos os passos que se passaram e as experiências, dificuldades e como se resolveu os problemas. Muitas graças. Agora vamos passar para a apresentação. Deixa-me passar aqui. A próxima tela. Vamos passar aqui para a apresentação de Maria Luísa Tormo, que será o Banco Dosimétrico Nacional e sua contribuição à plataforma europeia ESOREX. Maria Luísa Tormo é licenciada em veterinária pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em prevenção de riscos laborais. Tras um breve passo para o Ministério da Sanidade, em el ano de 2005 ingressou em Conselho de Seguridade Nuclear, onde desempenha sua labor em el área de serviços técnicos de proteção radiológica, sendo responsável pela autorização, inspeção e controle dos serviços de dosimetria personal e das unidades técnicas de proteção radiológica, assim como da gestão do banco de dados do banco dosimétrico personal. É representante nacional em vários grupos de trabalho internacionais sobre vigilância dosimétrica da exposição a radiações ionizantes, como, por exemplo, Eurados, ESOREX, ERCA, e membro do Tribunal Jefes de Serviços e Unidades Técnicas de Proteção Radiológica de Instalações Radiativas. Atualmente também é vocal da Junta Diretiva da Sociedade Espanhola de Proteção Radiológica e membro do grupo de trabalho sobre dosimetria de radiações. Ademais, ha coordenado durante anos a revista Radioproteção e a sessão de Pergunta à la SPR, contribuindo à divulgação em matéria de proteção radiológica, tanto em los profissionais como a cidadania e os pacientes. Maria Luísa, graças por estar com nós outros. A palavra está com você agora. Muchas gracias. ¿Ya está? Sí, sí.
Vale, bueno, en primer lugar, dar las gracias a la red Reprolan por invitar al Consejo de Seguridad Nuclear Español a presentar nuestra experiencia en la gestión del Banco Simétrico Nacional y en particular a Rodolfo Cruz del OIA por contar conmigo para esta presentación. Lo que voy a contar yo hoy es brevemente cuáles son las fuentes de la exposición ocupacional en España a las radiaciones ionizantes, cuáles fueron los requisitos normativos que en su día justificaron la creación del Registro Nacional de Dosis. Voy a describir cómo es el Banco Simétrico Nacional, que así es como se llama en España, cómo explotamos los datos que contiene, algunas lecciones aprendidas que hemos obtenido después de estos años y algunos retos también sobre cuestiones que tenemos que mejorar y cómo contribuimos desde España con esta información a la plataforma europea SOREX. Bueno, en España tenemos actualmente 7 reactores en operación que están distribuidos por la distinta geografía española en 5 emplazamientos. Hay un reactor que está en parada definitiva y en total hay aproximadamente 7.500 trabajadores controlados dosimétricamente. Tenemos 2 centrales nucleares en desmantelamiento, algunas instalaciones de minería y plantas de concentrados de uranio y otros emplazamientos con programas de vigilancia radiológica ambiental, en los que en total hay aproximadamente unos 400 trabajadores controlados dosimétricamente. Tenemos instalaciones del ciclo de combustible nuclear, tenemos una fábrica de elementos combustibles, una instalación de gestión de residuos de baja y media actividad y una gran instalación de investigación, el CIEMAT, que controlan en total unos 1.000 trabajadores expuestos. Dentro de las instalaciones radiactivas tenemos de tipo instalaciones radiactivas médicas, industriales y de investigación. Hay aproximadamente 1.300 instalaciones radiactivas, 39.000 de radiodiagnóstico y en total suponen unos 100.000 trabajadores controlados dosimétricamente al año. El control de la exposición ocupacional de todos estos trabajadores está a cargo de las entidades de servicio en protección radiológica, que en España son autorizadas expresamente por el Consejo de Seguridad Nuclear. Actualmente hay 95 servicios en radiológica autorizados y otras 40 unidades técnicas de protección radiológica. Y dentro de los servicios de dosimetría personal tenemos 21 de dosimetría externa y 9 de dosimetría interna. La remisión de los datos al Banco Dosimétrico Nacional por parte de estos servicios de dosimetría es una de las especificaciones técnicas incluidas en la autorización de estos servicios de dosimetría. Los requisitos normativos que en su día motivaron la creación del banco están recogidos en nuestro Reglamento de Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes y en él se establece que el historial dosimétrico de los trabajadores debe ser archivado por el titular de la práctica hasta que el trabajador haya o hubiera alcanzado la edad de 75 años y nunca por menos de 30 años. En caso de cesar el empleo, el titular debe proporcionar al trabajador expuesto una copia certificada de su historial dosimétrico. Y ante el cese definitivo de las prácticas, el titular tiene que hacer entrega al Consejo de Seguridad Nuclear de los historiales dosimétricos. Entonces, conscientes de los requisitos tan exigentes en esta materia para los titulares, el Consejo de Seguridad Nuclear creó en 1985 el Banco Dosimétrico Nacional y fue con un doble propósito. Como ya se ha mencionado en las anteriores presentaciones, es por un lado garantizar la redundancia de estos registros dosimétricos que tienen que mantener los titulares de las instalaciones y, por otro lado, centralizarlas, de manera que aquellos que están expuestos en distintas instalaciones de distinta titularidad pues se reúnan en una sola plataforma los registros dosimétricos. Con posterioridad, en la Directiva Europea que se publicó en el año 2013 y es la que se está en estos momentos transponiendo a la normativa española, se estableció ya un requisito para que todos los Estados miembros garantizaran el establecimiento de un registro de los resultados de la vigilancia individual de dosis. En todos los casos para los trabajadores de categoría A y en aquellos en los que los Estados miembros así lo decidan para los trabajadores de categoría B. Lo que se debe conservar es la siguiente información: el registro tanto de las dosis medidas como de las estimadas. En el caso de las exposiciones accidentales, todos los registros que sirvan para analizar las circunstancias del accidente y todas las acciones que se tomaron, y los resultados de la vigilancia del lugar de trabajo que se hayan utilizado para evaluar dosis individuales. La información igualmente se debe conservar durante toda la vida laboral de los trabajadores o hasta que ellos hayan alcanzado la edad de 75 años y nunca por menos de un periodo de 30 años. Estos resultados de la vigilancia individual tienen que incluir la dosis efectiva en milisievert, en caso de que haya una exposición no uniforme, la dosis equivalente a los tejidos en los diferentes órganos o tejidos, y en el caso de que haya incorporación de radionucleidos, la dosis efectiva comprometida.
Bueno, pues hasta aquí es más o menos los requisitos normativos. Y ahora, ¿cómo es el Banco Dosimétrico Nacional? Bueno, el Banco Dosimétrico Nacional es una base de datos relacional. Está creada en Oracle y se accede a ella a través de una aplicación de tipo cliente-servidor. La estructura del banco está diseñada para la ingesta de datos con poca o ninguna volatilidad. Es decir, que es una estructura muy potente, muy sólida y prácticamente irrompible, pero solo diseñada para almacenar datos, que además, como digo, tienen poca o ninguna volatilidad. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que no fue diseñado para explotarlo para su visualización. Entonces, los datos que contienen no salen bonitos como salen en otras aplicaciones más modernas. Sin embargo, por contra, sí que es una estructura muy sólida. Y ahora, a la vista de la evolución, sí que se aprobó un proyecto piloto en el Consejo de Seguridad Nuclear para exportarlo a un entorno web y mejorar su visualización. Lo que compone el Banco Dosimétrico Nacional son mediciones. Las mediciones es todos y cada uno de los registros de datos de dosis que contiene. Entonces, esto es la pantalla para cada una de las mediciones. Entonces, tenemos unos datos que son generales, relativos a la fecha a la que corresponden un código que otorga la plataforma, datos personales del trabajador. En España, efectivamente, igual que en otros países, como habéis comentado, se les identifica por el Documento Nacional de Identidad, que es exclusivo de cada persona, el nombre y los 2 apellidos. Después, los datos profesionales, está también el nombre de la instalación y el CIF, aunque en esta pantalla no sale, el CIF de la empresa, que es exclusivo también de la instalación. Después, los datos de la dosis, estamos aquí, la HP10 y HP007, otras dosis, nosotros lo contemplamos en un campo que se llama otras dosis y ahí incluimos las dosis de extremidades, la dosimetría interna, la dosimetría de abdomen, etc. Y luego hay datos de dosis relativos al servicio de dosimetría que remite la información. En cuanto a los datos personales, como comenté, en el Banco Dosimétrico cada trabajador está identificado por su número de documento nacional de identidad. Esto, según la normativa española, otorga a estos datos el máximo nivel de confidencialidad, según nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. También esto supone que periódicamente la Agencia Española de Protección de Datos nos audita al Banco Dosimétrico Nacional. Y también por esto solo unas personas muy concretas tienen acceso a esta información y además es a través de un certificado digital. En el Consejo de Seguridad Nuclear solo tenemos acceso a algunas personas dentro de nuestro departamento o los jefes de departamento dentro de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional y el Departamento de Informática, que es quien nos mantiene la base de datos. Pero, por supuesto, por tener datos de ellos, todos los trabajadores cuyos datos están albergados dentro del BDN tienen que tener acceso a la plataforma. En cuanto a los datos profesionales, están categorizados en función de lo que había en el momento en el que se creó. Entonces, tenemos los datos organizados en diferentes sectores, en medicina, industria, investigación y docencia, centrales nucleares, ciclo de combustible, entidades oficiales y transporte. Y dentro de cada sector se desglosan unas áreas específicas y dentro de cada área específica un tipo de trabajo. En el caso de las centrales nucleares también distinguimos entre si los trabajadores forman parte de la plantilla o son de contrata, lo que podrían ser los trabajadores itinerantes. En cuanto a los datos dosimétricos, quien nutre de datos al Banco Dosimétrico Nacional en España son los servicios de dosimetría personal. Estos son autorizados, como ya he dicho, expresamente por el Consejo y únicamente se remiten los datos procedentes de la dosimetría individual. Esto quiere decir que nosotros no tenemos en el banco datos sobre la dosimetría de área, ni dosimetría establecida mediante dosímetros rotatorios, ni dosímetros de prueba. Además, en los servicios de dosimetría personal, siguiendo las instrucciones del Consejo, remiten mensualmente los datos de las dosis administrativas de aquellos trabajadores que no hayan recambiado sus dosímetros en un periodo superior a 3 meses consecutivos. Igual que habéis comentado en otros países, si los responsables de protección radiológica en el ejercicio de sus funciones hubieran modificado las dosis que hayan reportado los servicios de dosimetría, la información no necesariamente llega al banco. La información por parte de los servicios de dosimetría se remite mensualmente y efectivamente, como en el caso de Cuba, se produce un delay de unos 3 meses respecto a la lectura. Esto normalmente es necesario porque a veces hay algún retraso en el intercambio del dosímetro y se mantienen esos 3 meses de tregua. La remisión de la información se realiza a través de la sede electrónica del Consejo.
Este acceso está restringido a solamente unos usuarios que estén registrados y han debido ser designados expresamente por el titular del servicio de dosimetría. Para el envío de los ficheros se rellena un formulario y se adjuntan los ficheros formateados de acuerdo a un esquema que ha sido previamente consensuado por el Consejo con los servicios de dosimetría. La remisión de datos está sometida a un proceso de autovalidación iterativo que hasta que no resulta satisfactorio no permite finalizar el envío. Esto es una novedad que hemos implantado recientemente y anteriormente teníamos una persona, un técnico administrativo dedicado exclusivamente a validar las cargas que remitían los servicios y actualmente ya requiere que el remisor lo valide y corrija a priori los errores y una vez que ya se han corregido todos se procede al envío. Una vez que se ha completado, el emisor, bueno, quien remite los datos al BDN ya recibe un acuse de recibo. Como dije anteriormente, por el hecho de que en esta base de datos se contienen datos personales, las propias personas tienen que tener acceso a esta información. Entonces, también hemos habilitado en la sede electrónica del Consejo esta acción a través del certificado electrónico de quien lo solicite. Sin embargo, a la hora de consultar estos datos, el sistema despliega esta información en el que le alertamos a quien consulte sus datos que las dosis registradas en el historial dosimétrico del trabajador que obra en poder de la instalación pueden no corresponderse exactamente con las que hayan proporcionado los servicios de dosimetría para su incorporación en el banco, por estas circunstancias que he comentado, bien porque fueran trabajadores de categoría B a los que se les estima la dosis a partir de las lecturas de dosímetros de área, o porque hubiera habido alguna incidencia posterior que hubiera hecho que los responsables de protección radiológica modifiquen las dosis que hubieran reportado los servicios. Todas estas modificaciones tienen que seguir un protocolo previamente establecido que a su vez debe quedar adecuadamente justificado y documentado y demás. Es decir, que eso es lo que después constará en el historial dosimétrico del trabajador. Bien, pues actualmente el banco dosimétrico tiene 28 millones de mediciones. Tenemos datos desde el año 1983. Tenemos datos de más de 400.000 personas y de más de 85.000 instalaciones. Toda esta ingente cantidad de datos unida al modelo de clasificación de los datos dentro del banco nos permite hacer un análisis estadístico muy potente. Además, tenemos total flexibilidad en esta pantalla que muestro aquí, que se llama estadísticas. Podemos ir seleccionando con total flexibilidad todos estos parámetros. Bien, el intervalo temporal que queremos considerar, desde años hasta meses, lo que queramos, ordenarlo en diferentes intervalos que tenemos ya definidos en función de quién es el target al final del informe, pues porque vaya a ser información para Anskear o para Esorex o para el consumo propio para preparar nuestros informes. Para eso tenemos diferentes intervalos definidos por tipo de dosis, incluso por ramas o genéricas, por medicina, industria y demás, o ramas específicas dentro de la medicina, el radiodiagnóstico, medicina nuclear, etcétera. Incluso por empresas o por centros de dosimetría. De la extracción de esta estadística obtenemos un informe en un PDF que podemos exportar y trabajar con él. ¿Para qué utilizamos estos datos obtenidos de esta manera? Bueno, para el Consejo es muy importante, es una herramienta que nos permite trabajar por la transparencia del organismo y por el flujo de la información hacia el Parlamento y también para los ciudadanos. Anualmente preparamos un informe anual al Congreso de los Diputados y al Senado y un informe sectorial en el que analizamos por los diferentes sectores la tendencia de las dosis. Estos informes están a disposición del público, quien lo quiera solicitar, incluso para su descarga. Además, nos permite realizar estudios sobre tendencias en la exposición ocupacional, permitiendo la identificación de sectores que son susceptibles de ser sometidos a programas de optimización de dosis. Ya nos ha ocurrido en el pasado, durante unas temporadas se identificó el sector de la gamografía, en otros momentos el del transporte, y ha servido para establecer programas de optimización. Esta herramienta la hemos puesto a disposición de los propios usuarios. Incluso los responsables de protección radiológica podrían solicitar de manera a la Asociación de Protección Radiológica Operacional la obtención de este tipo de informes para sus propios usos. Por ejemplo, si en una instalación quisieran compararse con cómo está el resto de instalaciones de medicina nuclear en la comunidad autónoma o en España o en su región. Además, nos permite disponer de datos para desarrollar estudios epidemiológicos. Y una ventaja que tiene el banco dosimétrico es nosotros lo llamamos el módulo de sobreexposiciones, y es que al estar identificados de forma unívoca los trabajadores mediante su documento nacional de identidad,
podemos aglutinar todos sus registros en un único fichero, de manera que se genera un historial dosimétrico individual centralizado. Diariamente, el banco dosimétrico todas las noches realiza una verificación automática de la existencia de estas superaciones de límite de dosis. Y si por ejemplo, hubiera un inadecuado cumplimiento de las provisiones establecidas en el artículo 37 del reglamento, que nos dice que el trabajador tiene que comunicar al resto de responsables de protección radiológica cuando está expuesto en más de una instalación, si no hiciera esto, el Banco Dosimétrico Nacional constituiría la única vía para garantizar que los historiales dosimétricos se encuentran actualizados y completos. Además, con la información que contiene el banco, aportamos la contribución española a los estudios y plataformas internacionales como ANSCEAD o el Comité de Investigación contra el Cáncer, el ESOREX, etc. Además, igual que han comentado, nos sirve para apoyar las funciones encomendadas al CSN, de la inspección y la evaluación de instalaciones nucleares y radiactivas. Por ejemplo, algunos inspectores nos piden quiénes son los trabajadores que están controlados dentro de una instalación cuando van a hacer una inspección a la instalación, para ver si las dosis son coherentes con lo que han informado a su vez las instalaciones al Consejo, etcétera. También para la inspección de UTPRs y de SPRs, para evaluar la coherencia de los datos que remiten y demás. Nos ha servido en ocasiones también como apoyo a las peritaciones judiciales, cuando algunos trabajadores han emprendido reclamaciones porque han desarrollado un cáncer o alguna enfermedad y entonces quieren atribuir su exposición ocupacional como causa de esa enfermedad. Y hemos aportado los registros dosimétricos de ese trabajador para el periodo. Además, nos sirve como suministro de datos para estudios de dosimetría retrospectiva. Bueno, las conclusiones sobre el BDN, estas lecciones a las que me refería. El BDN, sin duda, a España nos permite cumplir con nuestros compromisos en materia de registro de las dosis ocupacionales y contribuir a la recopilación de datos que se lleva a cabo en plataformas supranacionales. Pero también tenemos una serie de retos y de acciones de mejora que tenemos que emprender, y es que el hecho de que fuera creado hace tanto tiempo, pues hace que tengamos que incluir ahora dosis en sectores como el de la radiación natural, que hasta ahora no estaba contemplado, en la exposición al radón o de las tripulaciones aéreas. También tenemos que crear el tipo de magnitud HP3 para reportar el equivalente de dosis al cristalino, y tendríamos que ampliar algunas categorías dentro de la rama genérica medicina sobre algunas prácticas que ya están mucho más implantadas que en el momento de que cuando se creó, como son los procedimientos intervencionistas o las aplicaciones veterinarias, etcétera. Como se ha informado también anteriormente, es muy necesario promover la fiabilidad de los datos contenidos en el banco. Para eso hay que fomentar el uso adecuado y el recambio mensual de los dosímetros, que se haga una adecuada gestión administrativa de la dosimetría, pues que se notifiquen en su momento las altas y las bajas de los usuarios, a que se comuniquen rápidamente las incidencias en su utilización, etcétera. Esto es muy importante. También es muy importante garantizar la coherencia de los historiales dosimétricos individuales que existen en el banco con los que tienen los servicios de dosimetría personal y, a su vez, los titulares. Es decir, como ya se ha comentado también, es muy importante garantizar la comunicación entre ellos. Y otra cosa que también se ha señalado es que no en todos los casos la categorización ocupacional es fácil para el servicio de dosimetría. Muchas veces la contratación se realiza en un momento y muchos años después la situación ha cambiado. A lo mejor quien anteriormente estaba dedicado a una tarea ahora ha cambiado su actividad y es muy importante revisar esto periódicamente. Por último, nada más que un par de diapositivas sobre la plataforma europea ESOREX. Esta plataforma se accede a ella a través de Internet, es de acceso libre y actualmente participan 22 países, entre ellos está España. Cada país contribuyó inicialmente mediante una descripción de sus estrategias para llevar a cabo la vigilancia de la exposición ocupacional. Se describen las autoridades competentes, el marco regulador, si se dispone o no, bueno, cómo es el Registro Nacional de Datos Dosimétricos, los requisitos para los servicios de dosimetría personal, cómo se lleva a cabo la vigilancia de la exposición externa e interna y si se registra o no la exposición a la radiación natural. Además de toda esta descripción de los marcos reguladores, contiene una base de datos en la que se incluyen todos los datos de la exposición ocupacional y están ordenados por países, por años, entre los años actualmente tiene desde 2019 a 2010, se describen también sectores profesionales y por tipo de dosis.
Existen distintos perfiles de acceso. Hay un administrador único, que actualmente sigue siendo el IRSN francés. Después hay un administrador nacional para cada país, que es designado oficialmente por cada autoridad competente a través de ERCA. Y, a su vez, este administrador nacional concede los permisos de corresponsal y de experto. El corresponsal es el responsable de introducir en la plataforma los datos sobre la exposición en su país y puede acceder a los resultados de los otros países. El perfil de experto puede acceder a los datos de todos los países mediante consultas en la base de datos, pero no se le permite ingresar ningún dato. Finalmente, el perfil de miembros del público. Cualquier persona, como he dicho, puede acceder a través de Internet a una información simplificada sobre las estrategias nacionales y algunos resultados generales a través de gráficos predefinidos, no todos los gráficos a los que accedemos los demás, que muestran las características de la exposición ocupacional en los países participantes. Todos los perfiles con acceso autorizado, los que están señalados en azul oscuro, pueden consultar la base de datos y guardar los resultados en un archivo Excel para sus propios fines. El número de expertos no está limitado. Actualmente tenemos expertos de ANSCEAR, de la Comisión Europea y un observador permanente, y se podrían designar expertos de las sociedades profesionales o de cualquier parte interesada, siempre y cuando se solicite al administrador nacional. Bueno, además de la plataforma de la base de datos y de toda esta descripción de los marcos reguladores, dispone de una herramienta que se llama de un fórum, donde intercambiar debates técnicos los expertos que tienen acceso autorizado. Cuando se accede a la plataforma se puede explorar, bien sacando información en hojas Excel a través de la aplicación Query Database o en forma de gráficos en la parte de Charts. Se pueden filtrar por países, por años, por sectores ocupacionales, por tipo de dosis, igual que en el banco simétrico se pueden filtrar todos estos datos. Y se obtienen este tipo de gráficos. Pues en este caso es la dosis individual media por país y ponderada por los distintos países. Entonces aquí se puede comparar uno y esa es la principal limitación de esta comparativa. Para poder entender bien los datos hay que además acompañarlo de toda esa revisión del marco regulador de cada país. Bueno, y como decía, también se pueden extraer los datos en hoja Excel y exportarlos para su uso. Y este otro tipo de gráficos, el número de trabajadores vigilados y la dosis colectiva, y aquí en este caso el número de trabajadores controlados frente a los trabajadores que tienen dosis significativas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María Luisa, por su presentación, por permitir que nosotros tengamos uma visão de como está em Europa e especificamente mais em Espanha. Bom, eu vou começar aqui com as perguntas. Déjame ver acá. Temos, deixa eu ver se chegou mais alguma aqui. Então, vamos começar pelo empezó. Para Zuri, há uma pergunta se pode contestar. Eu gostaria de perguntar por que os países de América Latina não participaram em uma encuesta de ANSCEAR sobre exposições médicas e ocupacionais. Tem alguma informação? No, a ver, yo tengo una suposición. Realmente en nuestra región, al no estar consolidado y armonizado, integrado los datos, la generalidad de los países les es muy difícil exportar datos a UNCEA de las estadísticas nacionales. Aunque hay algunos países que lo hacen y hay algunos países que estiman valores. Pero el Registro Nacional de Dosis, justamente esa es una de las cosas que puede promover cuando estén correctamente implementados. Exportar los datos nacionales estadísticos que pide UNCEAR y así ver reflejados los resultados de los países regionales en UNCEAR. Hoy la información de la manera que es gestionada en nuestra región era difícil exportar datos precisos, aunque hay algunos países que hacen estimaciones y exportan, pero la generalidad no tenía ordenamiento de los datos como para exportar estadísticas generales por prácticas a UNCEAR. Que en cualquier caso, inclusive, hay que hacer cierta armonización porque UNCEAR tiene sus prácticas, sus clasificaciones de prácticas y categorías ocupacionales que a veces difieren de las nacionales, pero eso se puede lograr una armonización y que con una correcta implementación se puede exportar a UNCEAR los datos de nuestra región. Gracias. En los reportes
da missão de expertos em Cuba, em Havana de 2011, uma das recomendações é que o classificador de práticas que se utilizará em um registro nacional a desenvolver deve e pode ser compatibilizado com o classificador de práticas utilizados em questionários de ANSQIR. Essa era uma dos retos que teníamos quando nós hicimos a proposta do banco de um novo registro nacional de doses suportado por organismo. Gracias. Tengo aqui mais uma outra. Pero una cosita, Luis, pero es algo difícil armonizar 100% los clasificadores de prácticas y cargos. Inclusive dentro de nuestra misma región no compartimos nominalizamos las prácticas de manera distinta, las categorías ocupacionales no son las mismas, pero independiente de eso se puede lograr una armonización o una relación entre nuestras prácticas y las que piden un GEA. Sí, sí, gracias. Aí, não sei se você sabe também, pero há uma pessoa que quer saber a porcentagem de TOIs em Cuba que supera os limites máximos permissíveis. ¿Tiene essa informação prontamente? No, a memoria no tengo el límite, el porciento se puede, depende en qué año, en qué periodo de tiempo. Son pocos los trabajadores de las estadísticas anuales que superan los límites de la elevada, que como resultado de la investigación se determina que no son dosis correctas y todavía no se retroalimenta el Banco Nacional de Dosis para marcar esa dosis y que no intervenga en las estadísticas nacionales. En eso estamos trabajando. La autoridad reguladora nacional tiene bien establecido cómo es el protocolo de actuación y eso evidentemente va a disminuir este valor, que en Cuba el porciento es bastante bajito los límites, pero no tengo el dato exacto ahora para decirlo. Perfeito. Mais uma pergunta para os Zuri. No Registro Nacional de Doses utilizado em Cuba, se solamente se pode ingressar os dados em formato TXT, não se pode subir os dados uno a uno, manualmente? A ver, no, en el prototipo, ni en el prototipo de Registro Nacional de Dosis, ni en el Banco Nacional de Cuba se pueden introducir los datos dosimétricos manuales. Sería muy trabajoso. Es decir, estos tipos de herramientas informáticas funcionan enviándole paquetes de datos del que genera el dato dosimétrico, de esos laboratorios que generan el dato. Hay que creer, los laboratorios que están automatizados y tienen su sistema de gestión de datos automatizado, es más fácil porque creando una herramienta interfaz exportan los paquetes. Hay otros países que sus laboratorios no están automatizados y temporalmente han creado herramientas en Excel para generar después el TXT. Pero incorporar de manera manual los registros de datos de los paquetes de dosimétricos sería un trabajo inmenso y duplicar un trabajo que ya lo tiene el laboratorio. Es decir, no es función de registro que se actualice manualmente sus datos dosimétricos. Sí, muchas gracias. Esta es la última pergunta. Para Norma, me gostaria de saber de você se, como em final, se foi a experiência de Nicarágua com o Registro Nacional de Doses de Organismo e como se ha melhorado a avaliação das exposições ocupacionais e otimização em Nicarágua. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido muy relevante porque tenemos un resumen, prácticamente el historial de los TOE que podemos sacar de manera rápida. Igual las mismas bondades que decía Marisuri, podemos informar a la autoridad reguladora algún TOE que pasó el límite. Como le comentaba, tenemos comunicación con ellos. Esto nos permite también, tenemos por mecanismo a avisar no solo a la autoridad reguladora, sino también a la institución y le decimos que por favor el encargado de protección radiológica revise si esas dosis cuando salieron no están dentro de los límites que nosotros consideramos adecuados para la práctica.
están fuera de eso, nosotros pedimos de que el encargado de esa institución revise la práctica, haga una investigación, etcétera, etcétera, y que por favor nos informe si esas dosis van a ser ingresadas al registro para ser consideradas dentro del historial del TOE, sino que nos justifique, y eso lo tiene que autorizar la autoridad reguladora. Eso nos está permitiendo, por tanto, tener una comunicación tanto con la institución como con la autoridad reguladora y optimizar un poco los procedimientos de las instituciones que reportan un TOE que tiene una dosis que para nosotros no es lo más conveniente según la práctica. Muchas gracias. Entonces, para todas as outras pessoas que estão aí, e se há outros de países membros que têm acesso a los projetos de organismo, é uma boa oportunidade, se você não tem um registro nacional de doses, solicitar ao organismo a implementação do registro nacional de doses em seu país. É muito importante ter isso. Para a Maria Luísa. Olá, Maria. Um momento, Maria Luísa Mazuri, pode falar? Micrófono. Yo le tenía una consulta, una duda, una pregunta a María Luisa, así que a lo mejor se la puedo hacer y usted la une con la otra. Sí, yo, como en la región hay un gran interés en algún momento desarrollar una herramienta regional que se nutra de los datos de los diferentes países. Mi consulta, María Luisa, es si a esta plataforma europea se va información consolidada o estadística de los países o se van dosis individuales. ¿Qué es lo que se exporta al registro a la plataforma europea? Muy interesante tu pregunta. La verdad es que lo que obtenemos son, a partir de esa herramienta de las estadísticas, se obtienen datos globales, no se introducen nunca datos individuales. Lo que obtenemos es en unos intervalos definidos, y para el intervalo de tiempo de cada año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, extraemos las dosis. Entonces, extraemos las estadísticas definidas en el rango que previamente tiene ESOREX definido, de menos de nivel de registro, de 0 a 1, de 1 a 6, así. Entonces, después se introduce el número de datos, la dosis colectiva, la dosis individual y demás. Y como nos pasa, igual que han comentado anteriormente, la armonización y la necesidad de que coincidan los clasificadores, como los llaman ustedes, nosotros hemos tenido que hacer en el banco dosimétrico para que coincida exactamente algunas agrupaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, para informar lo que en ESOREX pues son los sondeos, por ejemplo, nosotros hemos tenido que hacer dos agrupaciones que nosotros lo tenemos considerado en el banco en dos ramas específicas diferentes. Pero eso, al final, en las plataformas supranacionales, lo que conseguimos al final, lo que se admite es que se introduzca el dato hasta el mayor nivel de concreción que se es capaz. Es mejor, si solo se puede reportar medicina sin desglosar en ramas específicas, pues se introduce nada más que hasta medicina, pero lo importante es contribuir a la plataforma, aunque el desglose de la información no sea todo lo detallado que puedan otros países. Ok, pero esta era a minha pergunta para Maria Luísa, porque Marizuri havia hablado que tinha lá como reto a possibilidade de um registro regional. Então, essa era a minha pergunta para Maria Luísa. Pero há perguntas aqui que para você, Maria Luísa, que são duas que perguntam sobre o promédio anual de um médico intervencionista e de trabalhadores de centros nucleares em Espanha. ¿No tienes esa información? ¿Tienes rápido así? Sí la tengo rápido porque precisamente en estos días pasados he estado preparando el informe anual al Congreso y demás. Para la dosis individual media de un radiólogo intervencionista no la puedo dar porque nosotros no distinguimos la rama específica de intervencionista, no tenemos radiología convencional y radiología intervencionista. Sí es uno de los reclamos históricos que pedimos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto en el banco, y se lo pedimos, pero no termina de llegar porque cualquier modificación del banco
supone no solo la modificación de la herramienta, sino que a su vez los propios servicios de dosimetría, que son los que nos mandan los datos, tengan también creada esa categoría y dispongan de la información. No siempre es fácil porque, entre otras cosas, muchas veces no es tan fácil acotar qué es intervencionismo, si es una persona que es, por ejemplo, un radiólogo que puntualmente participa en esas labores o un traumatólogo que a lo mejor, digamos que no es siempre tan fácil llegar a la categorización profesional, pero más o menos en el sector médico, en el año 2020, la dosis individual media sería aproximadamente 0,5 milisievert en el ámbito médico. En el ámbito de las centrales nucleares, precisamente es que lo tengo justo aquí, en el radiodiagnóstico, es que lo tengo encima de la mesa que he estado trabajando con ello estos días. Entonces lo puedo buscar. Si me dan un segundito, lo busco porque lo tengo delante. Sí, sí. En las centrales nucleares, ya aquí, a ver. Si quieren irme haciendo otra pregunta y mientras tanto lo localizo el dato porque lo tengo justo delante. No tenemos más preguntas adicionales. Vale, pues entonces lo busco. Aqui há uma outra pergunta agora para Marizuri. Marizuri, enquanto Ya María tengo el dato, se lo digo, es 0,67 milisievert en el caso de las centrales nucleares para este año. Oh, perfeito. Muitas graças pelo pronto dado em tu mesa aí. Graças. Aí uma outra pergunta para Marizuri, que é se o país solicita o software, se é necessário implementar todo o STOI, ou se o país pode decidir implementar para TOIs para uma determinada prática, por exemplo, em medicina. Bueno, es una pregunta curiosa. Evidentemente el alcance de la implementación del Registro Nacional de Dosis lo establece el país. Lo que pasa es que esta información viene de los datos de partida del registro, vienen del proveedor. Y el proveedor probablemente controle las dosis de todos los trabajadores independientes del sector y la práctica. Y tendría que él filtrar y exportar solo los trabajadores de determinada práctica. Es decir, es una pregunta curiosa porque no recuerdo otra experiencia tan específica, pero sí sería posible, pero ya te digo que aquí hay que lograr una sinergia entre los tres componentes, establecer el país, el alcance, por qué solo a esa práctica y que el proveedor exporte entonces solo los paquetes de datos de los TOEs asociados a las prácticas médicas. Eu vou fazer uma interpretação acá, porque pode ser que queira solamente ter resultados estatísticos da parte médica. Isso é possível, por las capacitações. Se ter todos, pode ser, porque para os prestadores de serviço não será possível fazer isso, é complicado. Isso solamente poderá ser feito pela utilização do banco de dados. Sí, los reportes estadísticos que puede emitir el Registro Nacional o el banco siempre puede ser clasificados o filtrados por prácticas, por sector. La intención siempre es llegar inclusive por categorías ocupacionales, pero como yo he visto hasta en la presentación de María Luisa, esta es la información que siempre es más difícil de mantener actualizada, la información que más trabajo cuesta que los proveedores logren que sus usuarios directos, que son las instalaciones, mantengan actualizados, porque realmente lograr una correlación estadística, no solo por la práctica, sino dentro de la práctica, por las categorías ocupacionales, sería muy importante para poder optimizar los resultados, la seguridad radiológica. Pero sí se puede sectorizar la información por una práctica, por un sector, por una región del país. Esa es la intención de los registros nacionales de dosis. Muy bien, yo no tengo más preguntas para ninguno. Alguno quer falar alguma coisa final? De minha parte, me gostaria agradecer a Reprolan pela invitação, por ser moderador. Para mim, como falei antes,
é um honor estar falando aqui nesse momento como moderador, por conta de meu trabalho em la base do Registro Nacional de Idosos, no evento em Cuba em 2011, e por também ser parte da criação da Reprolan. E me sinto muito feliz por estar aqui hoje. Por mim, muitas graças a todos. Helen, quer fazer algumas palavras finais? No, Luis, solo agradecer a todos por las excelentes presentaciones, por disponibilizar su tiempo de hacer estas presentaciones, que es un tema muy importante para todos y creo que los participantes aprovecharon mucho. Muchas gracias y en nombre de Reprolan agradezco a todos los participantes por también estar acá prestigiando estas actividades. Gracias. Então, feliz Páscoa para todos. Que tenham bom final de semana. Muchas gracias a todos. Gracias a Reprolan por la invitación. Chao, saludos, felices vacaciones. Gracias. Gracias. Que descansem e se cuidem. Igual, igual. Besos. Cuídense mucho. Gracias por compartilhar comigo esse momento. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Andrés de la Fuente, Montevideo. Felicidades a todos. André estava em 2011. Sí, te solicitamos para eso. Sim, sim. Y felicidades a ti por tu cumpleaños. Sim. 10 anos. Hã? São 10 anos. Así mismo es. Tá bem. Graças. Bueno, un abrazo. Um abraço para todos. Bye, bye. Parabéns, Luiz Marta, no seu aniversário. Obrigado. Obrigado. Bye, bye. Bye. Gracias a todos por las presentaciones, han sido excelentes. Muchas gracias. Gracias.